Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, Estamos, doctor. estamos conectados, perfecto. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Bien. Entonces vamos a empezar ya con este tema, la enfermedad pulmonar intersticial difusa o el conocido EPIT, que es el término que usamos cuando observamos una imagen radiológica de tórax y los campos pulmonares tienen algunas características que nos dicen que se trata probablemente de una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, EPID es un término mucho más amplio, genérico. Bien. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en una definición de estas enfermedades que tienen como característica ser reconocidas como EPID. Son un grupo de enfermedades que tienen características clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias similares. Obviamente sin ser iguales, pero comparten muchas de estas características. Afectan la estructura funcional del pulmón, es decir, el alveolo y su intersticio, así como las pequeñas vías respiratorias, los bronquiolos y la vasculatura pulmonar adyacente. Es una enfermedad de bastante prevalencia, pero como característica que no obedece a una o algunas causas diferentes. Se han identificado por lo menos unas 150 causas diferentes que tienen manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales que las encajonan, digamos, en el diagnóstico de EPID o enfermedad pulmonar intersticial difusa. Solamente un 30 o 35% de los casos es posible en ellos identificar la causa, el agente causal. Su prevalencia en Europa, 76 casos por 100.000, en Estados Unidos, 74 casos por 100.000. Y la fibrosis pulmonar idiopática, es decir, aquella a la cual después de todos los estudios no se logra identificar cuál es su naturaleza, cuál es el agente causal, por eso es su nombre, idiopática. Las estadísticas son bastante variables, algunas entre 8, otras hasta 60 casos por 100.000. Entonces, para irnos adentrando, podemos empezar viendo algunas imágenes radiológicas algunos hallazgos que nos inducen a pensar que el paciente tiene esta enfermedad. El atrapamiento aéreo, por ejemplo, en esta, una tomografía axial en la que se ha tomado a la izquierda en inspiración y a la derecha en expiración. Se puede ver cómo en el de la derecha en expiración, luego de expulsar el aire, se ve pues el parénquima sin ventilación en estas zonas blanquecinas, pero hay otras que permanecen con aire. Entonces, una característica, atrapamiento de aire. Veamos la otra, distorsión de la arquitectura. Aquí podemos ver cómo el pulmón, con la imagen que ustedes ya tienen de un corte pulmonar habitual, normal,
cómo encuentran una serie de anormalidades, como son zonas blanquecinas, líneas gruesas reticulares, ¿no? Y zonas que se pueden identificar como panal de abeja subpleural. Aquí tenemos otra imagen que también es frecuente ver en estos casos de PIT, el septo interlobular. Aquí hay dos flechas que están identificando unas líneas engrosadas, pero que a lo largo de ella tienen algunas imágenes redonditas, como si fueran un rosario, ¿no? Las bolitas de un rosario. Ese es un signo de septo en rosario. Otra imagen habitual, las bronquiectasias, algunas generalmente conocidas como bronquiectasias varicosas por la irregularidad de sus paredes. Aquí lo estamos viendo, paredes totalmente irregulares, zonas de mayor dilatación y otras de estrechamiento, como aquí. Aquí tenemos unas bronquiectasias, ¿no? Donde está la flecha, unas bronquiectasias en la columna de aire negra, ¿no? Con fibrosis alrededor de ella. Otro patrón que nos habla de una enfermedad un poco más severa, bastante más severa, el patrón de crazy paving, o sea, en empedrado, un empedrado loco, esa sería la traducción, pero es así, por donde pueden ustedes ver cómo parecen unas redecillas gruesas, ¿no? Que dejan en el interior una opacidad en vidrio esmerilado, ¿no? Ese es el crazy paving. El vidrio deslustrado es esta imagen blanquecina que contrasta con la imagen del pulmón ventilado, signo de inflamación en el parénquima, aquí también. Vidrio deslustrado. Y otro hallazgo radiológico, el panal de abejas, que suele ser subpleural y a medida que aumenta la gravedad o el tiempo de enfermedad, se va adentrando hacia la zona central. Panal de abejas. Engrosamiento interlobular. Vean gruesas bandas por engrosamiento de los septos interlobulares. Gruesas bandas, en su interior el parénquima ventilado. Líneas fibróticas subpleurales. Aquí, esta línea curva irregular. Y luego los bronquios de tracción, las bronquiectasias de tracción. Las bronquiectasias de tracción que se deben a retracción del diámetro del bronquio, ensanchamiento del bronquio, del diámetro, debido a que a la fibrosis adyacentes los jala, los tracciona, ¿no? Y entonces los bronquios aumentan de diámetro por un efecto de retracción del parénquima fibrótico adyacente. Aquí hay otra imagen igual, ¿no? Bueno, hablando de la etiología,
ven ustedes que hay un cuadro bastante denso, con unos términos que ustedes los ven por primera vez y seguramente se sienten confundidos, pero no se desanimen porque muchos médicos ya con años de trabajo, cuando ven estos cuadros igual siguen confundidos. Es un poco pesado el comprender la etiología de esta enfermedad. Entonces, se pueden agrupar las enfermedades, las neumonías intersticiales de esta forma. La neumonía intersticial idiopática mayor, entre ellos está la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, la bronquiolitis respiratoria, enfermedad pulmonar intersticial por bronquiolitis respiratoria, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía criptogénica organizante, la neumonía intersticial aguda. Y más raras, la neumonía intersticial linfoide idiopática, la fibroelastosis pleuroparenquimal idiopática, y las que no logran encajar en los anteriores, las neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables. Entonces, vamos a tratar de entender este cuadrito que a primeras luces pretende aclarar la situación, pero el problema es que siendo tan complejo la presentación de estos casos, eh, es un poquito difícil entenderlo al principio, pero voy a tratar de lentamente aclarar un poco este cuadro. En el cuadro naranja, en este rectángulo naranja, tenemos lo que el NSIP, lo que significa neumonía intersticial no específica, non-specific interstitial pneumonia, que tiene componentes más celulares y en otros casos componentes más fibróticos. Cuando esta neumonía intersticial no específica, así llamada por los hallazgos que luego vamos a ver, obedecen a una causa definida o se encuentran, mejor dicho, algunos factores que nos dicen que lo más probable es que la enfermedad se deba a otras enfermedades autoinmunes o que se deban a drogas que está tomando el paciente o que tiene un componente de contaminación ambiental durante el trabajo o que se identifican en el parénquima granulomas inflamatorios, entonces se dice que es una neumonía intersticial no específica asociada a enfermedades autoinmunes o asociada a enfermedad granulomatosa o asociada a determinada droga o consecuencia de contaminación ambiental por determinados agentes que pueden ser polvos o humos. En esos casos sería una neumonía intersticial no específica identificada por alguno de estos agentes etiológicos. Cuando estamos ante un cuadro clínico radiológico o histológico correspondiente a una neumonía organizada y que igualmente se puede identificar alguno de estos agentes etiológicos, entonces se le da una categoría de neumonía organizada asociada a enfermedades autoinmunes, a drogas o granulomatosa.
Entonces son estos casos identificados. Igualmente para la neumonía intersticial usual, ¿no? Asociada a estos agentes predisponentes o etiológicos. Pero cuando no se identifica la causa, no se encuentra enfermedad autoinmune, no está tomando drogas, no tiene contaminación ambiental, en la biopsia no se encuentran granulomas, entonces se dice que es una neumonía intersticial no específica idiopática. O lo mismo en el caso de una neumonía organizada criptogénica, porque no se encuentra la causa, o una neumonía intersticial usual idiopática, la llamada fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las más frecuentes, ¿no? Entonces, vean ustedes que es un poquito complicado y solamente en el trabajo diario con este tipo de pacientes es que se va comprendiendo poco a poco un poquito más y nuestro cerebro se va acostumbrando a eh, poder observar ciertas características de nuestro paciente que lo engloban y lo dirigen hacia una de estas causas. Así que si se sienten un poquito confundidos en este momento por tanta terminología, un poquito más de paciencia, vamos a seguir avanzando. A ver, fisiopatología. Lo característico en esta enfermedad es que una vez establecida, el parénquima pulmonar aumenta en tejido fibroso y aumenta su rigidez. Debido a que la barrera alveolo-capilar se altera y se engruesa, hay disminución del intercambio gaseoso. Y ello consecuentemente lleva al principio una hipoxemia que va aumentando de severidad a medida que avanza este proceso y al haber hipoxemia, obviamente habrá hipoxia tisular. Aquí este cuadro trata de hablarnos de, por ejemplo, los factores de riesgo del medio ambiente en la fase temprana, ¿no? En la que, por ejemplo, el humo del tabaco y también el humo de leña en nuestro medio, que es inclusive más importante que el humo de tabaco, la exposición a contaminantes ambientales en forma de polvos o humos, polución de, de los vehículos automotrices, a microaspiración en la enfermedad por reflujo gastroesofágico o infecciones virales, van pues a causar un daño en la microvasculatura, en el endotelio, y a su vez también en el epitelio de las células de los neumocitos. Entonces, todo ello va a desencadenar el inicio del proceso fibrótico. Se dice que hay también predisposición genética y otras enfermedades en las cuales eh, hay alteraciones inmunológicas en el paciente y presencia de antígenos y autoanticuerpos. Entonces, estos van a su vez a dañar también la microvasculatura y los neumocitos, produciéndose por activación de mecanismos celulares y
inmunológico es una respuesta inmune exagerada. Puede ser por autoinmunidad, se pueden producir como la respuesta granulomas y estos a su vez fibrosis. La inflamación crónica igualmente va a llevar a la fibrosis, produciéndose focos de fibroblastos y que van a producir, en el caso ya avanzado, una remodelación del tejido pulmonar con producción de una matriz extracelular fibrosa, ¿no? Todo esto pues va a alterar la membrana alveolo capilar con la producción de hipoxia, incrementos del colágeno, más fibrosis, ¿no? Y producción por remodelación de eh, espacios subpleurales por destrucción del parénquima que una vez que se empiezan a producir en mayor número van coalesciendo, produciéndose lo que radiológicamente vemos como el panal de abeja subpleural, ¿no? Entonces acá tenemos algunas imágenes de la histopatología que se puede encontrar como el granuloma, ¿no? En la neumonía intersticial no específica, esta imagen característica de más tejido fibrótico, ¿no? Hay focos de fibroblastos bien coloreados con HE y la imagen característica en las láminas de las biopsias donde se ven los panal de abeja, esos pequeños imágenes quísticas en panal de abeja subpleurales. Bueno, el cuadro clínico. Los pacientes empiezan definitivamente con una disnea progresiva que se manifiesta mucho más por el esfuerzo. Entonces, disnea progresiva y de esfuerzo. Hay generalmente tos seca, no productiva, generalmente, pero hay algunos pacientes que cursan también con problemas bronquiales, con expectoración, pero lo característico generalmente es la tos seca no productiva. Cianosis al ejercicio, taquimnea, a la auscultación ruidos velcro y a la auscultación hipocratismo digital. Es muy raro que se encuentre esputo hemoptoico o un esputo negruzco y tampoco es frecuente el dolor torácico. ¿Okay? Entonces, nuevamente subrayar que lo característico es la disnea de esfuerzo, la tos no productiva, cianosis, taquimnia, velcro a la ocultación y el hipocratismo digital. Esta enfermedad la podemos encontrar generalmente entre los 20 y 40 años, pero cuanto más aumenta y se acerca a los 40 años es más frecuente. Sarcoidosis es una enfermedad que se ve en otras zonas, no precisamente en el Perú, pero de en cuando hay un caso extraordinario de sarcoidosis. Histiocytosis X sí lo hemos visto con más frecuencia y la enfermedad pulmonar difusa asociada a las enfermedades del tejido del colágeno. ¿Ok? Entonces, secundarias a enfermedades de tejido del colágeno. Y el LAM, que es la linfangioleiomyomatosis, generalmente en mujeres jóvenes. Ya en los mayores de 50 años se ve con mucho más frecuencia la fibrosis pulmonar idiopática.
Y como mencionaba, en mujeres el LAM y en las enfermedades asociadas al tejido colágeno, enfermedades del tejido colágeno. También hay que explorar en la anamnesis si hay antecedentes familiares de fibrosis pulmonar, porque se ha visto cierta asociación en familias con fibrosis pulmonar idiopática, microlitiasis alveolar, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis y raramente sarcoidosis. También hay que explorar si el paciente es tabaquista, porque hay neumonía descamativa, neumonía intersticial descamativa en estos pacientes tabaquistas. Hay bronquiolitis respiratoria y también está asociada al tabaquismo la histiocytosis X, ¿no? Debemos entonces preocuparnos por hacer una historia ocupacional y laboral detallada para saber si este paciente, por ejemplo, en el caso de los mineros, hay neumoconiosis asociada, o en el caso de los que trabajan en, en- en los criaderos de aves, como aves de corral, pavos, gallinas, o los que crían domésticamente palomas. Entonces, eso es importante para el diagnóstico de la alveolitis alérgica extrínseca. Uso de fármacos como la nitrofurantoína, que es un antibiótico urinario, y la miodarona, que ustedes la han estudiado en cardiología. Ver si el paciente ha tenido radioterapia como tratamiento de alguna enfermedad específica y si el paciente tiene otras enfermedades sistémicas asociadas que puedan relacionarse con la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Bueno, otra vez un cuadro bastante denso, pero creo que con paciencia lo podemos revisar. Es que estas enfermedades pulmonares difusas suelen estar asociadas a otras enfermedades más identificables y que puedan dar afectación en piel, como el eritema nudoso por sarcoidosis y enfermedades del colágeno, neurofibromas y manchas café con leche en la neurofibromatosis, nódulos subcutáneos en la artritis reumatoide, neurofibromatosis y sarcoidosis, el exantema heliotropo en la dermatomiositis, afectación ocular en la escleritis por lupus, esclerodermia, sarcoidosis, queratoconjuntivitis seca en el síndrome de Sjögren, uveitis en la sarcoidosis, afectación musculoesquelética como las miositis en enfermedades del colágeno, en la artritis por sarcoidosis, enfermedad del colágeno, afectación ósea en la histiocytosis X y sarcoidosis, afectación neurológica en la sarcoidosis, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa y enfermedad del colágeno, todas ellas asociadas a enfermedad pulmonar intersticial difusa. También se puede afectar el riñón en los angiolipomas por la linfangioleumiomatosis, aparecer síndrome nefrótico por amiloidosis y lupus, glomerulonefritis en las enfermedades del colágeno. Igualmente se puede afectar el tubo digestivo, por ejemplo, y también otros órganos como el hígado en el hepatoesplenomegalia por sarcoidosis, histiocytosis X, enfermedad del colágeno y amiloidosis. Diarrea crónica por enfermedad inflamatoria intestinal, disfagia en la esclerosis sistémica, en la dermatomiositis, polimiositis, afectación cardíaca, miocardio afectado en la sarcoidosis, pericardio afectado en la enfermedad del colágeno, afectación endocrina como en la diabetes insípida por sarcoidosis e histiocytosis X. Como ven, sigue
seguimos viendo que la enfermedad es más compleja que un simple diagnóstico radiológico. Aquí tenemos en el examen físico unas acropaquias que pueden ser una manifestación evidente con algunos pacientes que ya tienen la enfermedad bien establecida y acuden cuando ya tienen disnea importante. En la auscultación no olviden los velcros. En estos mismos dedos hipocráticos, estas acropaquias, podemos ver cianosis y además otras características clínicas al examen en las enfermedades que hemos mencionado en el cuadro anterior. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Hay diagnóstico presuntivo radiológico que ustedes ya lo hemos visto en los cuadros, en los sliders anteriores, pero también hay pruebas de laboratorio, pero que hay que decir de ellas que ninguna es patognomónica. Son un conjunto de alteraciones que nos dicen la probabilidad, nos acercan hacia determinadas causas de enfermedad pulmonar intersticial difusa con mayor probabilidad. Por ejemplo, encontrar eosinofilia en las eosinofilias pulmonares por la alveolitis alérgica extrínseca asociada a fibrosis pulmonar. Se puede encontrar aumento del DHL importante en la proteinosis alveolar, hipercalciura e hipercalcemia en la sarcoidosis, creatina fosfoquinasa y aldolasa elevadas en la dermatomiositis y polimiositis. El anticuerpo anti-Jo1 en la dermatomiositis, polimiositis. El factor reumatoide elevado en la artritis reumatoides. Anticuerpos antinucleares en el lupus eritematoso sistémico. Anticuerpos anti-ENA, que son los autoanticuerpos antinucleares extraíbles, ¿no? Y el SCL70 en la esclerosis sistémica progresiva. Precipitinas séricas en la alveolitis alérgica extrínseca también. ¿Ven? Entonces, estos son algunas alteraciones, algunos marcadores que están asociados. Y aquí hay uno más complicado todavía, que son el panel que se solicita cuando se sospecha que hay una enfermedad del tejido conectivo asociado a enfermedades pulmonares intersticial difusa, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen seguramente algunos nombres: el ANA, anticuerpos antinucleares, el factor reumatoideo, los anticuerpos antinucleares, el anti-RO, el LA, en fin. Cada uno de ellos suele estar con mayor probabilidad en alguna de estas enfermedades que se mencionan aquí. Sin embargo, eso no siempre ocurre, y habiendo la enfermedad, pudiera ser que no estén presentes en forma significativa los anticuerpos mencionados. Por eso les mencionaba que estos hallazgos no son patognomónicos, sino unos indicios de mayor o menor probabilidad de que estén asociados a el caso que estamos investigando. Las pruebas de función pulmonar. Las pruebas que tenemos para el diagnóstico y el seguimiento de nuestros pacientes es la espirometría basal y la espirometría postbroncodilatadora. El objetivo es detectar enfermedad restrictiva. La pletismografía
nos va a medir los volúmenes pulmonares en unos pulmones restringidos. La capacidad de difusión, el DELCO, nos va a decir qué tan grave es la disminución de esa capacidad del oxígeno de atravesar la barrera alveolo-capilar. Y el test de marcha de 6 minutos que nos va a detectar por el esfuerzo esa hipoxemia, ¿no?, que es característica de los pacientes que ya tienen enfermedad establecida o avanzada. Radiológicamente, pues, en realidad, la radiografía de tórax simple es la primera que nos va a dar la alarma al identificar lesiones difusas, intersticiales, bilaterales, que nos hacen suponer que el paciente tiene una EPIT. Y obviamente después de la radiografía de tórax con sospecha de EPIT, tenemos que proceder a tomarle una tomografía de alta resolución. Eso en cuanto a los diagnósticos preliminares. Luego vienen las pruebas invasivas, que puede ser la broncoscopía para efectuar un lavado bronquialveolar. En la mañana les decía que la broncoscopía, uno de los exámenes era el aspirado bronquial, el aspirado de las secreciones propias bronquiales. Pero el lavado bronquialveolar es otro procedimiento. No es la simple aspiración, es la aspiración de las zonas más periféricas del pulmón luego de inyectar aproximadamente entre 100 a 120 centímetros cúbicos de suero fisiológico y después de unos minutos aspirarlo, tratando de obtener por lo menos un 50% o más de lo que hemos inyectado. Entonces, ese es un lavado bronquialveolar que se envía al laboratorio para identificar celularidad. Y eso nos puede dar un índice de qué tipo de células inflamatorias participan de esta patología que estamos enfrentando. La biopsia pulmonar es algo que tratamos de no tener necesidad de llegar a ella, porque muchos de los casos de fibrosis pulmonar pueden ser identificados con mayor probabilidad por la clínica, ¿no?, la radiología y algunos hallazgos en el lavado bronquialveolar y algunas características en las pruebas inmunológicas. Entonces se ha visto que en muchas ocasiones la biopsia pulmonar no da mayor diagnóstico que lo mencionado anteriormente. Entonces, esa es la razón por la cual en esta enfermedad tratamos de no tener necesidad de llegar a la biopsia pulmonar. Bueno, miren, ven ustedes cómo en la radiografía de tórax vamos a ver algo cierto. Cuando se trata de una fibrosis pulmonar idiopática o un EPID asociado a enfermedades del colágeno, a un NINE, o es la neumonía intersticial no específica, o una asbestosis en la placa simple de tórax, vemos que la afectación es predominante en los lóbulos inferiores. En cambio, en la silicosis, en la alveolitis alérgica extrínseca, sarcoidosis, histiocytosis X, la afectación es más predominante en los campos pulmonares superiores, lóbulos superiores.
Las adenopatías ileares o mediastinales son más frecuentes en la sarcoidosis, poco frecuentes en la neumonía intersticial linfocítica y amiloidosis, y calcificaciones en cáscara de huevo en la silicosis y en la sarcoidosis. Todo esto cuando observamos una radiografía de tórax simple. Todavía no estamos hablando de una tomografía, ¿no? Entonces, la neumonía por fármacos, la sarcoidosis, la neumonitis por radioterapia, enfermedades del colágeno, asbestosis, pueden ocasionar en la placa simple que veamos derrame pleural y o engrosamiento pleural. Bien, estas son las imágenes más frecuentes que podríamos ver en una radiografía de tórax simple. Les había mencionado el lavado broncoalveolar. Entonces, el estudio de ese líquido aspirado por broncoscopía, ese líquido llamado lavado broncoalveolar, puede poseer un valor diagnóstico en algunos casos. Por ejemplo, en la proteinosis alveolar, en ese líquido vamos a encontrar material proteináceo Paz positivo y cuerpos lamelares en la microscopía electrónica. En la histiocytosis X hay unos gránulos de Birbeck en microscopía electrónica. En las eosinofilias pulmonares vamos a encontrar una celularidad incrementada en eosinófilos. ¿Okay? Vamos a pasar aquí a la fibrosis pulmonar idiopática. Se puede detectar neumonía, neutrofilia con o sin eosinofilia. Igualmente en la asbestosis, pero con cuerpos de asbesto. ¿Ok? Eso es lo más saltante de este cuadro. Un poquito complicado, por eso no les voy a hablar de otros detalles aquí porque es complicarse, solamente les he mencionado lo más resaltante. El diagnóstico tiene que hacerse con las siguientes entidades, un diagnóstico diferencial con las siguientes entidades. La insuficiencia cardíaca congestiva, las bronquiectasias, las neumonías, la linfangitis carcinomatosa, infiltrados pulmonares en inmunodeprimidos, hemorragias pulmonares difusas, neumonía lipoidea y tuberculosis miliar. Estas son las causas que requieren que hagamos un screening adecuado para retirarlas de nuestras posibilidades y quedarnos con alguna de las neumonías intersticiales de las que venimos hablando. El diagnóstico, además, tiene que tener en cuenta unas complicaciones que son frecuentes ya en los pacientes que tienen ya enfermedad un poco más avanzada. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca derecha y por ende la hipertensión pulmonar es algo que no se nos debe pasar de vista. Todo paciente con diagnóstico presuntivo o ya establecido de enfermedad pulmonar intersticial difusa debe tener una evaluación de que el paciente esté con hipertensión pulmonar por insuficiencia cardíaca derecha. Y eso lo logramos con un ecocardiograma. La gasometría nos es de suma utilidad porque nos permite ver en qué nivel está oxigenando el paciente, ¿no? Lo que sospechamos es que vamos a encontrar hipoxemia, pero debemos ver en qué nivel. Si su hipoxemia es todavía leve, moderada
o severo. En estos pacientes con enfermedad restrictiva por fibrosis pulmonar, al inicio podemos encontrar por la taquimia una leve hipocapnia, ¿no? Debido a un mecanismo compensatorio. Pero ya en algunos pacientes con enfermedad avanzada ya se puede encontrar hipercapnia también. Si sospechamos clínicamente que el paciente tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es una de las causas de fibrosis pulmonar, esa microaspiración de ácido gástrico, entonces debemos solicitar que el gastroenterólogo haga una endoscopía eh, para establecer el diagnóstico definitivo y su manejo asociado también. Y algo que no se nos debe escapar es la posibilidad de que el paciente tenga asociado un cáncer de pulmón. Y en el caso de los pacientes con descompensación aguda, porque estos pacientes suelen tener una enfermedad lentamente progresiva en el transcurso del tiempo, pero si el paciente tiene una descompensación súbita con mayor insuficiencia respiratoria, debemos descartar que el paciente esté haciendo un tromboembolismo pulmonar. Dentro del grupo de estos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, hay un grupo de pacientes que se deteriora rápidamente. A este grupo se le llama el grupo de la enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva. Son aquellos que en los últimos 24 meses tienen declinación de su capacidad vital forzada en 10% o más. Aquellos que tienen esa declinación de 5 a 10% con empeoramiento de síntomas o un incremento en la extensión de las anormalidades en la tomografía, ¿no? En su TEMP, ¿no? Entonces, declinación del 10% de la capacidad vital forzada o desde 5 a 10% con empeoramiento de síntomas o incremento de las anormalidades radiológicas en la tomografía. O aquellos que tienen empeoramiento de los síntomas y un incremento en la extensión de las lesiones en la tomografía. En ellos es necesario hacer unas evaluaciones más cercanas que en aquellos que no tienen una fibrosis rápidamente progresiva, ¿no? Entonces a estos pacientes tendremos que evaluarlos tomográfica y clínicamente cada 6 meses o incluso cada 3 meses, cosa que no hacemos corrientemente en aquellos que no tienen esta característica de rápida progresión. El tratamiento, bueno, vean ustedes una serie de círculos ahí que es un poco difícil, pero vamos a tratar de hacerlo comprensivo. Yo creo que la idea central de este cuadro ilustrativo es que ustedes se den cuenta que es una enfermedad tan compleja, pero relativamente frecuente, que no puede ser manejado ni por un solo médico ni por una sola especialidad. Es una enfermedad que necesita una reunión de médicos de diferentes especialidades. Entonces, los equipos multidisciplinarios que discuten estos casos uno por uno suelen estar conformados estos equipos por el neumólogo, el, el reumatólogo, el radiólogo y el patólogo, ¿no? Anatomía patológica. Los 4 se reúnen para revisar desde los datos clínicos, para empezar a hacer las primeras
probabilidades diagnósticas, los diagnósticos alternativos, ¿no? Revisar las imágenes radiológicas en las tomografías de alta resolución, revisar la función pulmonar, revisar qué hallazgos inmunológicos se han obtenido en las pruebas serológicas en el panel de marcadores autoinmunes, ¿no? Revisar qué resultados ha tenido el lavado broncoalveolar y en algunos casos si el paciente ha llegado a la biopsia. Entonces, miren, la enfermedad es tan compleja que necesita múltiples factores que requieren ser revisados por un grupo de médicos de diferentes especialidades. Yo creo que esa es la misión de este cuadro, ¿no? En conclusión, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son enfermedades complejas cuyos casos necesitan ser revisados uno a uno por un equipo multidisciplinario, neumólogo, reumatólogo, radiólogo, anatomía patológica. Wow, el tratamiento en sí se complica más la situación. Empezando porque el diagnóstico es tan difícil que establecer un tratamiento en un paciente cuyo diagnóstico no está claro puede ser una complicación mayor todavía. Pero vamos a ver, ¿qué pacientes podrían tener un tratamiento de tipo inmunomodulador? Las enfermedades pulmonares intersticiales y difusas asociadas a la esclerosis sistémica progresiva, a la artritis reumatoide, sarcoidosis, a la neumonía por hipersensibilidad, donde hay que tratar de buscar que haya un antígeno que nos permita catalogarlo como tal, ¿no? La neumonía intersticial no específica y alguna que otra neumonía intersticial no clasificable. A ellos podrían ingresar al tratamiento inmunomodulador. ¿Qué pacientes podrían tener un tratamiento antifibrótico con un medicamento como el nintedanib? Pues aquellos que han recibido un tratamiento con inmunomoduladores y en algunos casos que requieren glucocorticoides, ¿no? Pero que no han evolucionado como se pensaba con estos inmunomoduladores como son el metotrexate, el rituximab, la satropina y otros, ¿no? Entonces, a ellos hay que tratar de ponerlos en tratamiento con nintedanib, es lo que nos dicen las guías internacionales. ¿Y qué pacientes irían a un tratamiento antifibrótico como es la pirfenidona, que es un antifibrótico por vía oral, o el nintedanib, que es un medicamento bastante costoso? Irían la fibrosis pulmonar idiopática y tal vez los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial no clasificable, ¿no? Bueno, esto es lo que aparece y lo que ustedes van a ver en la literatura, pero déjenme decirles algo
que esto no es la panacea. Estos medicamentos están disponibles ya desde hace algunos años, pero la literatura nos dice que en las series que han sido tratadas con estos medicamentos, eh, la mejora en los pacientes es limitada, no es espectacular, como cuando se usa, por ejemplo, para una neumonía, un antibiótico determinado, en unos cuantos días el efecto antibiótico cura definitivamente a un paciente. Esto no es así. Las series nos dicen que lo que se consigue con estos medicamentos es alargar un poco, atenuar un poco la severidad de la enfermedad. Pero no hay cura ostensible en los pacientes con enfermedad idiopática. Los que sí están asociados a enfermedades autoinmunes sí logran un beneficio apreciable con los inmunomoduladores y los corticoides. Ahí esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando se conoce la enfermedad de fondo y esta responde a los agentes inmunomoduladores, hay una respuesta apreciable, pero no así en las enfermedades intersticiales y difusas idiopáticas. Ah, además, hay que decir que la pirfenidona tiene, por las dosis altas que hay que usar, efectos colaterales desagradables que hacen que a veces el paciente abandone el tratamiento, y el antifibrótico conocido como nintedanib es sumamente caro. Estamos hablando de las copias, el genérico alrededor de 5.000 soles mensuales y el original un promedio de tal vez unos entre 10 y 15.000 soles mensuales. Eso obviamente no lo da ni el MINSA ni el seguro y es pues inalcanzable para la mayoría de bolsillos. Entonces, el otro tratamiento no farmacológico ya es proporcionar adecuada cantidad de oxígeno para que el paciente pueda sobrellevar su enfermedad. Hay que dar un soporte psicosocial, porque estos pacientes, si no tienen una familia comprometida con el paciente, a veces los abandonan, no los apoyan y el paciente se deprime, porque es una enfermedad invalidante. Y no solo invalidante, sino que al progresar y producir hipoxemia, produce sensación de muerte, ¿no? Es un ahogo, es ahogarse a cada esfuerzo. También si hay el tabaquismo como origen probable de esta enfermedad, obviamente lograr la cesación del tabaquismo, rehabilitación por medicina física y rehabilitación para enseñarle ejercicios respiratorios que algo mejoren su sintomatología. Entonces, prácticamente los pacientes que ya están con enfermedad avanzada, lo que tenemos que mejorar es la calidad de vida, ¿no? Todo aquello que sirva para mejorar la calidad de vida. Cuando la enfermedad progresa, a pesar de los intentos terapéuticos conocidos, hay que reconsiderar pues que lo que se hace ahora más fuerte es el tratamiento no farmacológico, mejorar la calidad de vida. Uy, este cuadro también es complejo.
Hay un concepto que últimamente se viene manejando en este problema de la fibrosis pulmonar y el término es alteración pulmonar intersticial. Son aquellos pacientes que por determinadas razones, no de enfermedad pulmonar respiratoria, sino por otras razones, se les toma una tomografía de tórax y en ella se encuentran algunos hallazgos iniciales que vemos en enfermedades ya definidas o avanzadas. Entonces, son hallazgos en la tomografía que son potencialmente compatibles con enfermedad pulmonar intersticial difusa que no tenían sospecha de esta enfermedad pulmonar difusa cuando se les tomó la tomografía. Son hallazgos, como quien dice, de casualidad, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esas anormalidades? La presencia de estas anormalidades pulmonares, alteraciones pulmonares, son algunas veces vistas en pacientes mayores, de mayor edad. No tienen no son predictores de mortalidad para nada, pero sí nos dan la sospecha de que esos hallazgos en el futuro, en los meses siguientes o en los años siguientes, podrían ser indicios de que la enfermedad está empezando y en los años siguientes pueden ya establecerse como cuadros definidos de EPIT. Cerca del 20% de estos pacientes en el que se hacen estos hallazgos de casualidad, en los 2 años siguientes y más del 40% en los 5 años siguientes, estos hallazgos progresan, se hacen más manifiestos. Y aquellos que tienen hallazgos fibróticos subpleurales predominantes, es más probable que progrese a la enfermedad más seria. Entonces, ¿qué hacer cuando en unas tomografías de tórax por otros motivos se encuentran estos hallazgos de casualidad? Lo que hay que hacer es identificar si ese paciente tiene factores de riesgo para EPIT, identificar si tiene algunas manifestaciones clínicas que el paciente no les da importancia, pero nosotros podemos detectarlas en la anamnesis. Identificar por pruebas de espirometría si ya tiene algún compromiso funcional que el paciente por el momento no le está dando importancia, ¿no? Bien, entonces la clave en esto es no dejar pasar a este paciente. Una vez detectado, tenemos que evolucionarlo en el tiempo con controles periódicos. Y este cuadrito, bueno, poquito complicado también, pero lo que nos dice es, por ejemplo, que en una investigación de determinadas series con varios miles de pacientes en los que se encontró alteraciones pulmonares intersticiales como hallazgo casual, por ejemplo, en esta serie de Nagano, en 3.061 pacientes, 80 de ellos, que eran el 3%, habían a los 4 años, 46% habían progresado en el tiempo, ¿no? A los 4 años ya tenían manifestaciones radiológicas y clínicas de EPIT. Aquí hay otra serie de 5.320 de tomografías evaluadas, un 7%, 377 pacientes habían progresado, el 63% de ellos en los siguientes 5 años, ¿no?
Entonces, esta es la importancia de encontrar y detectar hallazgos casuales en la tomografía. La importancia es que hay una gran probabilidad que en los años siguientes ya estén con la enfermedad definida. Y aquí tenemos unas alteraciones intersticiales que todavía no nos dicen que son fibrosis pulmonar. En el cuadro A tenemos una zona donde hay una opacidad en vidrio esmerilado. Acá también. Y aquí también. En el cuadro B tenemos igualmente una opacidad subpleural, vidrio esmerilado. Aquí y aquí también. Y aquí tenemos bronquiectasias de tracción en esta zona y en esta otra. En esta otra asociada ya algunos quistecitos subpleurales. Se insinúa ya el panal de abeja. Pero son focos aislados que no nos permiten todavía decir que el paciente tenga fibrosis pulmonar idiopática porque el resto de los campos pulmonares están libres de lesiones. Bueno, vamos a pasar esto. Bien, entonces, cuando tengamos estas alteraciones pulmonares intersticiales, y aquí quiero remarcar lo siguiente, ¿por qué continúo explicándoles esto de las alteraciones pulmonares intersticiales? La razón es sencilla. Aquellas alteraciones tomográficas pulmonares ya bien definidas y bien avanzadas, lamentablemente no vamos a poder hacer mucho por ellas, porque ya ven ustedes qué complicado es poder averiguar cuál es la causa para poder dar un tratamiento, y los tratamientos son tan poco eficaces y costosos con efectos colaterales. Entonces, como que todo el trabajo que se hace para detectar un EPIT no tiene un correlato terapéutico favorable, intensamente favorable. En cambio, cuando detectamos alteraciones pulmonares intersticiales de casualidad, tal vez podríamos hacer algo más por el paciente, ¿no? Si tiene factores de riesgo, tratar de hacer que el paciente se vea alejado de estos factores de riesgo, ¿no? Se puede hacer estudios preliminares funcionales adelantándonos a que el paciente venga ya con la enfermedad grave, avanzada, ¿no? Bueno, aquí hay un cuadro de otros diagnósticos alternativos, pero son una lista muy larga. Yo creo que lo que hasta aquí les he mencionado es lo más importante. Vamos a tratar de reconocer unos patrones radiológicos en el EPIT. Aquí vean ustedes engrosamiento de los septos interlobulares, ¿no? Que dan estas imágenes a veces en empedrado, si en el interior hay vidrio esmerilado. Unas bandas parenquimales que son intersticio engrosado. Aquí hay una banda fibrótica, aquí hay un engrosamiento
intralobular intersticial, ¿no? Todos los septos están engrosados. Aquí tenemos una cisura engrosada. Esta línea gruesa es la cisura que divide el lóbulo superior del inferior. Tenemos panal de abeja periférico y tenemos línea subpleural sin panal de abeja. Bronquiectasias muy notorias en la periferia, que no debieran notarse en la región periférica. Bronquiectasias de tracción, que dan esta imagen arrosariada, como un rosario. Y engrosamiento peribroncovascular, ¿no? Le llamamos peribroncovascular porque se nota nítidamente el vaso en esta flecha y el engrosamiento de la pared bronquial con el aire en su interior. Entonces aquí tenemos todas estas son formas de opacidades lineales y reticulares. Aquí tenemos más en las flechas rojas. Miren, les comentaba cuando les enseñaba tomografías que es muy importante evaluar la superficie subpleural, ¿no? Miren cómo esta superficie subpleural es totalmente irregular. No es un trazo fino como debe ser, ¿no? Y esto es debido pues a la retracción que produce el tejido fibrótico que ocupa estos septos que se ven como líneas gruesas. Igualmente aquí, ¿no? Engrosamiento del septo, aquí ya se ve más notorio que va engrosándose los septos y dejando un espacio ventilado en su interior. En este caso lo mismo, pero con una imagen de vidrio deslustrado en su interior que va configurando lo que es el crazy paving, ¿no? Aquí tenemos un engrosamiento del septo con algunos nódulos. Aquí, por ejemplo, en este ven este septo, pero con unas bolitas en su interior. Ese es un engrosamiento del septo interlobular de tipo nodular. No es el liso como el anterior. Y aquí en el corte de la pieza anatómica ven este engrosamiento del septo con unos nodulillos fibróticos en su interior que dan el aspecto de un rosario. Engrosamiento del septo interlobular irregular. Aquí ya se pierden, se juntan todas las características y ya no es tan claro uno del otro, ¿no? Una suma de alteraciones. Pero aquí se ve clarísimo, estas flechas azules están delimitando este espacio rosado, que es pues el tejido fibroso arrosariado. Opacidades reticulares. Vean ustedes cómo hay opacidades reticulares subpleurales que van conformando una imagen de panal de abeja, ¿no? Quistecitos en panal de abeja. Aquí tenemos un patrón de neumonía intersticial usual. Neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar idiopática con opacidades lineares y reticulares subpleurales, donde están las flechas rojas. Y el patrón de la neumonía intersticial usual, la fibrosis pulmonar, esto es usual interstitial pneumonia, neumonía intersticial usual, la fibrosis pulmonar idiopática. El panal de abeja
solamente un 5% no ayuda diferencial con la neumonía intersticial no específica. Opacidades reticulares sí, son opacidades subpleurales con o sin panal de abeja y bronquiectasias por tracción, múltiples bronquiectasias por tracción como esta de aquí, como esta de acá. Opacidades en vidrio ilustrado como en esta zona, como en esta zona. Distorsión de la arquitectura pulmonar. Bueno, eso ya no necesita decirse. Ustedes ya han visto una imagen tomográfica de un pulmón sano y vean pues todas estas distorsiones de las estructuras bronquiales y vasculares y la aparición de septos engrosados por todos lados. Importante lo que vamos a decir ahora, la exploración funcional respiratoria, las espirometrías. Esto es básico para poder establecer el diagnóstico y sobre todo determinar su gravedad. Y esto va a orientar el pronóstico de la enfermedad. Asimismo, haciendo espirometrías seriadas podemos controlar cómo va la evolución del paciente y si tiene la suerte de que pueda recibir un tratamiento inmunológico, por ejemplo, controlar que también está respondiendo al tratamiento. Las alteraciones funcionales se correlacionan con el grado de compromiso pulmonar, aunque no distinguen las alteraciones ocasionadas por alveolitis o fibrosis. Es decir, tengamos alveolitis predominante o fibrosis predominante, y la prueba funcional nos va a decir que está deficitaria en determinado porcentaje, pero no nos permite decir si es por la fibrosis o por alveolitis. Y estas pruebas funcionales pueden ser la primera manifestación de un EPIT hasta en un 15% de casos. Lo que hacemos es la espirometría forzada, ya ustedes saben cómo es, que nos detecta un patrón restrictivo, pero en algunos casos puede cursar con un patrón mixto, aparte del restrictivo también tener un patrón obstructivo, pero lo más frecuente es el restrictivo. La pletismografía, ¿cómo nos ayuda? La pletismografía, ya saben ustedes, que por medición de las presiones dentro de la cabina y su conversión por las fórmulas matemáticas, podemos determinar cambios de presión, le corresponden cambios de volumen y así encontrar ese volumen residual que es lo que nos permite medir la capacidad pulmonar total. Difusión de monóxido de carbono lo vamos a encontrar disminuido, ya lo mencionamos, por alteración, engrosamiento de la membrana alveolo capilar. La gasometría arterial nos va a ser de mucha utilidad porque obviamente el gradiente alveolo arterial va a estar aumentado. El grado de aumento nos dirá también el grado de compromiso pulmonar. Al principio, como les decía, por mecanismo de taquimia compensación, habrá una moderada hipocapnia, pero la hipocapnia ya se ve en los estadios avanzados. La hipoxemia ni hablar, este paciente pues ya con una fibrosis pulmonar establecida va a tener hipoxemia. Y la prueba de esfuerzo, el test de caminata de 6 minutos, nos permite pues establecer que hay desaturación desencadenada por el ejercicio, hipoxemia y desaturación desencadenada por el ejercicio. Esto es importante porque a veces el paciente en reposo puede tener un AGA normal, pero sometido a la prueba de caminata se cae el oxígeno y la saturación, y eso nos indica que es probable que tengamos ya que empezar la oxigenoterapia a domicilio. El comentario final. Las enfermedades intersticiales se encuentran en este momento en un punto álgido de investigación científica y de desarrollo terapéutico. Diversas drogas nuevas se encuentran en estudio para estas enfermedades
y otros fármacos ya conocidos también están probándose en estas enfermedades. Los tratamientos que actualmente disponemos están cambiando el histórico mal pronóstico de estas enfermedades en algunos pacientes, no en todos. Probablemente en los próximos años tendremos varias opciones de terapias solas o combinadas que contribuirán aún más a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, esto es lo que he tratado de, en lo posible, comentarles para una enfermedad que es bastante compleja y que solamente va a poder ser entendida y comprendida en la medida del esfuerzo que ustedes hagan para entenderla. Hasta aquí, ¿puedo absolverles alguna pregunta o he logrado ser claro con ustedes? Todo claro, doctor. Perfecto, perfecto, qué bueno. Muy bien, jóvenes, entonces les deseo, todavía mañana viernes tienen una práctica conmigo, el tercer grupo de la tercera semana. Mañana viernes y de ahí nos vemos hasta el domingo para el caso clínico, ¿verdad? Sí, doctor, correcto. Ya, listo, entonces nos despedimos, jóvenes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes Hasta luego, doctor, muchas gracias. a ustedes.